escuchado usted las últimas noticias en esta semana? Por ejemplo, si hablamos acerca de los accidentes de tránsito, hemos visto de que hay una buena cantidad de personas que han fallecido, ¿verdad? Piense también en las personas que han sido víctimas de la muerte, quizás en un hospital en los últimos días. O medite también en personas que murieron procedente quizás de un suicidio o de un asesinato. Casi todos los días podemos escuchar noticias como esta, ¿cierto? Ahora, piense también, por ejemplo, en aquellas personas que han perdido a sus seres queridos ya hace un buen tiempo, o en aquellos hermanos que formaban parte de la congregación, sirviendo muchos años en esta y que ahora ya no están con nosotros. Bueno, definitivamente esto nos afecta. Mire, hay un dato curioso con respecto a la muerte. Se dice de que cada 7 minutos que pasan de nuestra vida, 11 niños mueren producto de la desnutrición. Al final de esta reunión, cuando ustedes comenzaron a las 9:30, ¿con cuántos muertos, niños inclusive, morirán al final de esta reunión? Curioso este detalle, ¿verdad? Pero mire, cada 7 minutos que recurren de nuestra vida, 11 niños mueren producto de la desnutrición. Bueno, esto nos lleva a pensar, queridos amigos y hermanos que están en esta sala, en una pregunta que se va a dar respuesta. El tema de la pregunta ¿es la muerte el final de todo? ¿Usted qué opina? ¿Que sí o que no? Bueno, lo cierto es de que todos los años, ya hemos dicho que mueren millones de personas alrededor del mundo. En muchas ocasiones, miren, los intentos por consolar a quienes han perdido un ser querido reflejan las creencias de que los muertos siguen viviendo en alguna parte. Mediten este comentario. Por ejemplo, un niño muere y ¿qué es lo que suele suceder? ¿Qué es lo que suele pensar? Se suele pensar de que Dios, ¿qué cosa sucede? Lo quiso así, ¿verdad? Porque Dios necesitaba un angelito allá en el cielo. Pero piensen esto, ¿es cierto o falso eso? Eso es falso. ¿Sabe por qué? Razonemos en lo siguiente. Si Jehová tiene tantos ángeles en el cielo, que son miriadas de ángeles, entonces ahora piense, ¿por qué necesitaría tener a una persona imperfecta? Que no ha llegado a conocer su voluntad, no se ha dedicado a Él, no tiene conocimiento exacto de la Biblia, y menos dice creer en Él, en el cielo. Difícilmente pudiéramos pensar de que esa creencia es cierta, ¿verdad? Otros ¿qué opinan? Por ejemplo, otros opinan de que cuando una persona muere, ¿ya?, dependiendo de la vida que ha tenido en un pasado, misterioso obviamente, cuando esa persona se vuelva a morir, va a reencarnarse en otro ser. Pero ¿qué opina usted? ¿Cierto o falso? Falso también. Porque la Biblia aclara de que cuando uno muere, muere y ya está, pues, está muerto. No dice otra verdad acerca de ello. Otras personas suelen reflejar también de que dicen de que la muerte, mira, es el ciclo de la vida. Uno tiene que, o sea, dicen que todo lo que nace también tiene que morir, ¿no? Si no sería algo aburrido, dicen algunas personas. Algunos dicen de que es el proceso o el ciclo de la vida. ¿Por qué? Porque una persona tiene que nacer, crecer, reproducirse y luego morir. Pero hablando de esa creencia, ¿cierto o falso? Falso también. Y vamos a demostrar en esta mañana, durante estos minutos que nos quedan, por qué esas 3 cosas que hemos señalado son falsas. Aparte de esto, la Biblia, por ejemplo, señala de que cuando una persona muere, noten, alguna persona dice, ¿no?, que lloran de forma desconsolada, ¿verdad? ¿No? Inclusive hasta hacen los esfuerzos, dicen, no, pero yo quiero estar contigo, y son capaces de meterse ahí al nicho, ¿verdad? Pero esa creencia, ¿qué revela? ¿Sabe qué? Revela que esa persona no tiene esperanza. Ahora, ¿somos inmunes nosotros, los que servimos a Jehová?
o los que deseamos servir a Jehová con respecto a esos sentimientos? ¿Tenemos esos sentimientos? ¿Qué opina usted? Muy bien. Vamos a ver qué les parece en la Biblia, hablando acerca de este aspecto, ¿verdad? Y vamos a leer esto en la Biblia en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 13. Vamos a ver qué cosa nos dice la Biblia, la palabra de Dios, con respecto a esas creencias, y especialmente a la última. Dice acá: además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo. ¿Dónde dice allí? En la muerte, para que no se apesadumbren ustedes como lo hacen también los demás que no tienen esperanza. Así que todas las creencias, al menos estas 4 que hemos señalado, que reflejan con respecto a la muerte, de que muchas de estas personas que suelen creer en esto están en ignorancia. Pero dice acá que eso no desea. Pablo decía eso: yo no deseo que eso pase en ustedes. No deseo que ustedes no se apesadumbren ustedes como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Por eso nuevamente la pregunta, queridos amigos y hermanos: ¿es la muerte el final de todo? Bueno, la Biblia afirma claramente o de forma categórica que cuando una persona muere se acaba todo, es decir, llega a su fin. Inclusive la Biblia también refleja lo siguiente. Si usted busca en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y en el versículo 2, va a ver allí también que se habla de una situación en la cual en algún momento nos podemos encontrar cada uno de nosotros. Eclesiastés 7.2 dice lo siguiente. Dice: mejor es ir a la casa del duelo que ir a la casa del banquete, porque ese es el fin de toda la humanidad. Y el que está vivo debe poner esto en su corazón. Bueno, es claro el consejo, ¿verdad? Mire lo que dice acá. Dice que mejor es ir a la casa del duelo. ¿Por qué? Porque dice que es el fin de toda la humanidad. Y es esa misma cosa lo que debemos nosotros entender y colocarla ¿dónde? En nuestro corazón. Pero piensen lo siguiente: ¿por qué no en nuestra mente y sí en nuestro corazón? ¿Sabe por qué? Porque en nuestro corazón, ¿qué cosa nace? Nacen los sentimientos, nacen los motivos, nacen también los deseos. Por ende, cuando se hace mención de que este es el fin de la humanidad y colocarlo en nuestro corazón, es porque debemos entender de que mientras que nos hallemos vamos a decir, cautivos bajo el efecto del pecado y la muerte, en algún momento podemos de nuestra vida morir. Pero la pregunta es que queremos contestar es: primero, ¿qué cosas significan estas palabras? Segundo, si de veras es la muerte el final de todo. Y para eso, primero vamos a definir qué cosa es la muerte. Si alguien le preguntara qué cosa es la muerte, ¿usted qué diría? De forma sencilla, a ver. Si alguien le dijera a usted: ¿sabes qué? Yo quiero saber qué cosa es la muerte. ¿Usted qué cosa respondería? Bueno, podemos decir de que la muerte es todo lo contrario ¿a qué? A la vida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la muerte es lo contrario a la vida. Pero esa es la respuesta que nosotros daríamos. ¿Qué respuesta da la Biblia, la palabra de Dios, con respecto a la muerte? Vamos a ver cómo es que la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 7, responde justamente a esta pregunta: ¿qué cosa es la muerte? Mire lo que dice el libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7. Dice acá: y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Pensemos nomás y meditemos en la última expresión, la expresión alma viviente. Eso nos lleva a pensar, a preguntarnos lo siguiente: ¿qué cosa es el alma? Bueno, para que se dé la situación del alma, por ejemplo,
si los acomodadores han contado la asistencia de almas en este salón, ¿ya? Dirán que de repente superan las 100 personas, ¿cierto? O que hay más de 100 almas acá en este salón. ¿Y qué cosa es el alma? ¿Qué se requiere para que se dé el efecto del alma? Dos elementos. Primero, según lo que dice el libro de Génesis 2:7, dice que se requiere un cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa se requiere? Note lo que dice ahí. Se requiere el aliento de vida. Entonces, ¿qué cosa somos nosotros? ¿El alma qué cosa es? El alma es la combinación del aliento de vida más el cuerpo. Cuando usted junta ambos elementos, ¿qué cosa sucede? Se da esto, de que somos alma. Pensemos en lo siguiente también. Un ejemplo de cómo funciona el aliento de vida en nuestro cuerpo inerte es lo que sucede también con los artefactos electrodomésticos. Si usted de repente en esta mañana quiso hacerse unas ricas tostadas en su tostadora o en su waflera, ¿qué cosa requirió para hacerla funcionar? Se necesitó energía eléctrica, ¿verdad? Pero por sí sola nomás, por el efecto de colocar el pan en esa tostadora sin conectar a la corriente, ¿iba a funcionar? No, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿dónde usted encuentra la muerte en Génesis 2:7? ¿Qué cosa sucede? Este texto nos explica realmente de que cuando una persona muere, ¿qué cosa ya le faltó? Automáticamente el aliento de vida. Ahora, por eso es de que cuando una persona muere, recuerde, la respiración se detiene. ¿Qué cosa más sucede? La fuerza de vida se apaga. Y 3, los pensamientos de cada uno de nosotros perecen. Por eso es de que Génesis 2:7 sí nos habla del proceso o nos puede responder a la pregunta ¿qué cosa es la muerte? Ahora, la Biblia compara la muerte de un ser humano, de repente el más fiel, el más leal, ¿sabe a qué cosa? A la muerte de un animal como cualquiera, que no tiene sentimientos, que no posee pensamientos y que solamente se deja llevar. ¿Por qué? Por el instinto nada más. Y lo compara y dice de que la muerte de este perrito, por decir así, a la de cada uno de nosotros, inclusive el que habla, es la misma. Eso nos lleva a pensar también es de que con la muerte, ¿qué cosa también se acaba? La capacidad de comunicarse, de pensar, las emociones y la existencia misma. Todo eso se acaba. ¿Cuál es el consejo con respecto a esto? Mire lo que dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 9. Eclesiastés, capítulo 9. Versículos 5 y 6. Mire lo que dice acá la Biblia. Dice, porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. También su amor y su odio y sus celos ya han perecido, y no tienen ya más porción hasta tiempo indefinido en cosa alguna que tenga que hacerse bajo el sol. ¿Qué cosa dice la Biblia según Eclesiastés 9:5? De que los vivos estamos conscientes de que en cualquier momento podemos morir. Pero en cuanto a los muertos, ¿qué cosa dice la Biblia? Dice que estos no tienen ni celos, ni pensamientos, ni odio, ni amor, ni nada por el estilo. Todo ha perecido. Por eso, ¿cuál es el consejo para nosotros? Mire lo que dice el versículo 10. Dice, todo lo que tu mano haya que hacer, hazlo con tu mismo poder. Porque no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, el lugar a donde vas. Así que la Biblia aclara de que mientras que estamos vivos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estrechar nuestros lazos con Jehová. Y no solamente con Jehová, sino también con nuestro prójimo inmediato, que puede ser nuestra familia, nuestros hermanos o las personas
que no tienen conocimiento de la Biblia. Otra creencia que se ha popularizado mucho en ese tiempo y de años es de que también los muertos nos guían. ¿Ha escuchado usted eso? Dice, ¿no? Miren, este trabajo me salió por Juancito. Juancito siempre me guía. Él siempre me dice qué es el mejor trabajo que yo tengo que escoger. ¿Y dónde está Juancito? Enterrado. ¿Qué nos hace pensar esto? Nos hace pensar de que estas mismas creencias son el resultado, como Pablo dijo, ¿de qué? De la ignorancia. Pero eso también nos hace pensar en algo que implica a nosotros. Una de las cosas que tenemos que hacer es preguntarnos si es cierto de que Jesús entregó su vida por nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando usted le pregunta, ¿se ha preguntado usted por qué vino Jesús a la tierra? ¿Cuál es la mayoría de la respuesta de las personas? Dijo a dar su vida por ti y por mí, dicen, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted eso? Sí, dicen, ¿no? Algunas religiones. Pero ahora pregúntese, si es cierto de que Jesús vino a dar su vida por nosotros, ¿por qué es que todavía la gente sigue muriendo y enfermando? A ver, ¿por qué si está asequible la esperanza de vida eterna, por qué nosotros, inclusive los que servimos a Jehová, todavía enfermamos y morimos? ¿Cómo respondería usted a esa pregunta? No se preocupe, mire. La Biblia aclara, según Romanos 6:23, dice que el salario que el pecado paga, ¿qué cosa es? Muerte, ¿verdad? Muy bien. Entonces la muerte, en pocas palabras, es el castigo por el pecado. Pero ahora determinemos algo. ¿Jesús cometió pecado, sí o no? No cometió pecado. Entonces, cuando Jesús murió y resucitó, ¿qué cosa demuestra? De que en vista de que Él, a pesar de que murió, sin embargo no tenía el derecho legal, el derecho legal de seguir viviendo para siempre como ser humano. Pero ¿de qué forma nos ayuda eso a pensar? Mire lo que dice el libro de Juan, el capítulo 10 y versículo 18. El Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículo 18. Dice acá, nadie me la ha quitado, sino que la entrego por mi propia iniciativa. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para recibirla de nuevo. El mandamiento acerca de esto lo recibí de mi Padre. ¿Sabe usted a qué cosa se refería? Lea el contexto. Mire lo que dice el versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque entrego mi alma. Y si usted tiene una RBI 8 ahí, una Biblia con referencias, eso se traduce vida, ¿verdad? Entonces se leería así el texto. Por eso el Padre me ama, porque entrego mi vida a fin de que la reciba de nuevo. ¿Y Jesús qué cosa aclaró con esto? Aclaró de que nadie, absolutamente nadie, tiene la autoridad para quitársela, pero sí también para devolvérsela. En el sentido de que Jehová es el que puede otorgar y quitar la vida. Por eso, cuando Jesús fue resucitado como criatura espiritual, Jesús presentó el valor de su vida a Jehová, haciendo posible de que cada uno de nosotros tuviera la esperanza de poder vivir para siempre. Y aunque los efectos del pecado todavía continúan, por eso es que enfermamos y morimos, aún así esa esperanza continúa vigente. Por eso es de que a pesar de que Jesús, como humano perfecto, entregó su vida, nosotros tenemos la esperanza de poder vivir para siempre. Ahora, note usted de que gracias al sacrificio de Jesús también pueden eliminarse las consecuencias del pecado heredado. Por ejemplo, cuando usted busca Isaías 25:8, ese texto señala de que Jehová se va a tragar a la muerte, ¿para cuándo? Para siempre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ha conducido a muchos que mueran? Las enfermedades. Esas enfermedades que son la mayoría de enfermedades terminales las que conducen a la muerte. Ahora pregúntese,
¿cómo hacemos entonces nosotros para demostrar de que la muerte no es el final de todo? Bueno, lo sería, o sea, la muerte sería el final de todo, ¿sabe qué? Si no fuera por Dios y por Jesús. Eso hay que entenderlo bien claro. O sea, si no fuera por Jehová Jesús, la muerte entonces de cada uno de nosotros sería el final de todo. Pero no es así. A pesar de los avances científicos, mire, el ser humano no puede ni crear ni devolver vida. ¿O sí lo puede hacer? No lo puede hacer, ¿verdad? Pero Jesús más bien demostró que mediante resucitar está dando la oportunidad de poder vivir. ¿Qué se hace posible a través de esto? Busque por favor, vamos a ver la siguiente promesa que se hace posible acá. El libro de Juan, el capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice acá: no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. ¿Qué se hace posible a través del sacrificio de rescate de Jesús? De que podamos volver a aquellas personas que hemos perdido en la muerte, podamos volverlo a regresar de nuevo. Imagínese la siguiente escena, plásmela por favor en su mente y corazón. Usted ya se encuentra viviendo ya unos miles de años en el nuevo mundo. Y para ese entonces, usted está tranquilo, cómodamente en su casa y con sus hijos, de repente con algunos animales allí. Dentro de poco, usted escucha tocar la puerta. ¿Y sabe quién es? Cuando abre la puerta, es la persona que usted perdió en este sistema de cosas. ¿Cuáles son los sentimientos que se plasmará en su rostro? ¿Puede usted imaginarlo? ¿Cuáles son los sentimientos que vendrán a nuestra mente y corazón? Mire, ¿y qué es lo primero que usted querrá hacer? ¿Abrazarla? ¿Besarla? ¿Agradecer a Jehová por la oportunidad de ver de nuevo a esa persona? Claro que sí. Eso es justamente lo que promete Jehová. Esta esperanza en la resurrección supera, queridos amigos y hermanos, ¿sabe qué? A todas las miles de enseñanzas falsas que se ha creado con respecto a la muerte y dónde se encuentran nuestros seres queridos. Esta esperanza es la base de todas las creencias que nosotros poseemos. Podemos decir de que la resurrección es una de las enseñanzas pilares que demuestra que si no creemos en la resurrección, en realidad no creemos en la fuente de esta que es Jehová y Jesús. Ahora, ¿qué necesitamos entonces para ver a nuestros seres queridos que han muerto? ¿Qué necesita usted también para disfrutar de una estrecha relación con Dios y que aún si muriera, tuviera la misma esperanza que nosotros? Necesitamos obtener conocimiento acerca de Dios. Según Juan 17:3, ¿qué se requiere? Un conocimiento no solamente de Jehová, sino también ¿de quién? De Jesús. ¿Sabe por qué? Porque fue Jesús el que dio su vida por cada uno de nosotros. Ese no es un conocimiento general. No es solamente aceptarlo a Cristo como nuestro Salvador y siempre ser salvos. No, que es otra enseñanza falsa que se ha sido difundida por la cristiandad. Por eso, piensa en lo siguiente. Si servimos a Jehová con lealtad, no solamente vamos a disfrutar de bendiciones ahora, sino al final gozaremos de vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Lo contrario ¿a qué? A la muerte, ¿verdad? Por eso preguntémonos, ¿es la muerte el final de todo? Podemos decir de forma categórica y a una que no. Pero sí podemos estar agradecidos y podemos decirlo como organización, que gracias a Jehová, al sacrificio de su Hijo de rescate, Jesús, y a todo lo que Él hace ahora y por siempre, podemos decirle gracias a Jehová por todo. Por eso queremos resolvernos ahora y por toda la eternidad, mientras dura nuestra vida, que es lo contrario a la muerte, de seguir alabando a Jehová. ¿Por qué? Por ser el Dios de todo consuelo.
Agradecemos a nuestro Padre y a Dios por darnos valiosa información, y al hermano Carlos Vargas por ser el medio del cual él se valió para darnos tal información. Muy hermanos, antes de